Hola, hoy en la mochila del cole vamos a empezar a ver los modificadores del predicado y hoy es el turno de los circunstanciales. Estos modificadores van a referir siempre al núcleo del predicado, que es un verbo y por eso lo llamamos núcleo verbal. Los circunstanciales, como lo indica su nombre, nos dan información acerca de las circunstancias en las que sucede la acción que indica el verbo. Mira el siguiente ejemplo para identificar algunos de ellos. Mi primo irá mañana al colegio. Vamos a comenzar analizando esta oración cerrándola entre corchetes y buscamos el verbo. En este caso es irá y lo marcamos como NB corta, es decir, núcleo verbal. Luego preguntamos, ¿quién irá mañana al colegio? La respuesta es mi primo, ese es el sujeto expreso, cuyo núcleo es primo, por lo tanto es simple, y mi es modificador directo. Todo lo demás, es decir, irá mañana al colegio, es predicado verbal simple, porque tiene un solo núcleo que es un verbo. Como tiene sujeto y predicado, es una oración bimembre. Luego tenemos dos estructuras distintas, mañana y al colegio. Mañana nos indica cuándo irá mi primo al colegio. Es decir, nos está mostrando el tiempo en el que va a ocurrir esa acción. Por eso, mañana es lo que llamamos un circunstancial de tiempo y lo vamos a marcar con sus iniciales, C y T. Como tiene una sola palabra, que es mañana, ese será el núcleo. Al colegio responde a la pregunta ¿a dónde? Es decir, nos indica el lugar en donde va a ocurrir la acción. Como tiene una preposición delante, esta funcionará como nexo subordinante. Lo demás es término, esa L responde al artículo el, modificador directo y colegio es núcleo. Sería un circunstancial de lugar, pero como tiene preposición, le vamos a agregar la C delante, que es complemento circunstancial de lugar. Indicamos la palabra complemento cuando tienen una preposición. Como podés ver, hay distintos tipos de circunstanciales. Algunos de ellos son adverbios y otros son construcciones encabezadas por una preposición que actúa como nexo subordinante. Vamos a ver ahora los tipos de circunstanciales que podemos encontrar. Podemos clasificarlos a partir de la pregunta a la que responde el circunstancial. Por ejemplo, a la pregunta ¿cómo? Responde los circunstanciales de modo. ¿Dónde? El circunstancial de lugar. ¿Cuándo? El circunstancial de tiempo. ¿Con quién? Nos indica el circunstancial de compañía. ¿Con qué? El de instrumento. También existe el circunstancial de negación, que son las palabras no o tampoco, y el de afirmación, que son las palabras sí y también. Veamos algunos ejemplos más, así te queda más claro cómo identificarlos. Martín jugó con su pelota en el jardín. Comenzamos cerrando la oración entre corchetes y buscando el verbo, que en este caso es jugó y lo marcamos como núcleo verbal. ¿Quién jugó con su pelota en el jardín? Martín. Sujeto expreso simple, claramente porque tiene una palabra que es Martín y es el núcleo. Todo lo demás es predicado verbal simple, porque tiene como núcleo un solo verbo que es jugó. Luego tenemos dos construcciones, con su pelota y en el jardín, que responderán a preguntas distintas. Con su pelota responde la pregunta ¿con qué? Y en el jardín responde la pregunta ¿en dónde? Por lo tanto, con su pelota es un complemento circunstancial de instrumento. ¿Por qué? Justamente porque nos dice con qué instrumento estaba jugando Martín. Y en el jardín será un complemento circunstancial de lugar. Por dentro vamos a analizarlos como los modificadores indirectos, es decir, la preposición es nexo subordinante, todo lo demás será el término, el sustantivo de cada construcción será el núcleo y el artículo o el adjetivo será el modificador directo. Las chicas corrieron velozmente. Comenzamos cerrando la oración entre corchetes y marcando el verbo que es corrieron. ¿Quiénes corrieron velozmente? Las chicas, por lo tanto las chicas es el sujeto expreso. El núcleo es chicas
y las modificador directo, por lo tanto es simple. Todo lo demás será el predicado verbal simple porque tiene un único núcleo que es corrieron. Velozmente será un circunstancial que responde a la pregunta ¿cómo corrieron? Es decir, nos indica el modo, por lo tanto será circunstancial de modo. Como tiene una sola palabra, ese será el núcleo. Eso es todo por hoy. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Hasta la próxima.